Como sabéis, damos comienzo hoy a la tercera sesión de este ciclo dedicado a diversos ámbitos en relación con América Latina. Esta tercera sesión va a estar destinada a los temas migratorios, a la crisis migratoria y con el enfoque un poco, aunque trataremos temas más generales, con el enfoque que la hemos tratado desde nuestro instituto, que es más bien en relación con las cuestiones humanitarias y de este tipo, pero no solo. Como sabéis, en los últimos años la situación migratoria en América Latina ha tenido grandes cambios. Comenzaremos analizando eso con Cristina, con Cecilia, a la que presento ahora. Es precisamente en la región de América Latina donde se han consolidado incluso algunos términos que se van a usar en esta presentación de hoy, como esa idea de flujos migratorios mixtos. Flujos migratorios donde hay una mezcla de cosas, gente que huye demandando asilo y refugio, pero gente que huye por motivos económicos, por motivos ambientales, evidentemente, por un conjunto de causas que ha hecho que los organismos internacionales, muy finos y cuidadosos siempre con la terminología, lo han dado en llamar flujos migratorios mixtos, que no sé si quiere decir algo, pero es así uno de los términos que se usan en la región. Desde nuestro instituto hemos trabajado últimamente desde la perspectiva humanitaria en ciertos informes sobre los mecanismos de coordinación de la respuesta a estos flujos migratorios mixtos, en muchos casos a la respuesta a la crisis venezolana, pero también a otras, y en nuestra página web podéis encontrar bastante información sobre lo que desde IECA hemos hecho en relación con este tema. Pero hoy los protagonistas no somos nosotros, sino los dos excelentes ponentes que tenemos. Y bueno, primero Cecilia Estrada Villaseñor, que es profesora de la Universidad de Comillas. Los cargos son a veces raros y es directora de la Cátedra de Refugiados y Inmigrantes Forzosos de la universidad y coordinadora también del Observatorio Iberoamericano de Movilidad Humana, Migración y Desarrollo. Ella ha trabajado desde hace muchos años en diferentes líneas de investigación en relación con los flujos migratorios, primero más desde aspectos de comunicación, en los que publicó muchas cosas hace años, y ahora ya en los últimos años más de análisis de los flujos en la región, de los mecanismos de integración y todo este tipo de cosas. Y online desde Panamá tenemos también a Álvaro de Vicente. Álvaro de Vicente es ahora el director de la oficina regional de la Oficina Humanitaria y de Protección Civil de la Unión Europea, más conocida como ECHO, con sus siglas anteriores, la European Community Humanitarian Office, que es la oficina de la Unión Europea que coordina todo el apoyo básicamente humanitario a la región, tanto en situaciones de desastre como muy especialmente en los últimos años en la respuesta a los flujos migratorios y a esta realidad nueva que vamos a tratar en la sesión de hoy. Hemos preparado ciertos temas que yo iré abordando con los dos ponentes y luego dejaremos bastante tiempo para preguntas, debates o cuestiones de este tipo, como es habitual en los ciclos que hacemos aquí en la Casa Encendida. Gracias a mis compañeras que han colaborado mucho en este ciclo. Gracias a Cecilia muy especialmente porque la hemos traído malita, pero bueno, creo que va a poder hablar. Y bueno, comenzaríamos precisamente contigo, Cecilia. Por ir un poco de lo más general a lo más concreto, ¿cómo resumirías tú las tendencias y los últimos cambios que ha habido en las dos últimas décadas en materia migratoria en América Latina y el Caribe? Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Paco, por esta presentación. Bueno, esta mañana voy a dar un poco esta pequeña introducción. Mi voz no está muy allá, entonces les pido que por favor, en la medida de lo posible, pongan algo de oído, y agradezco a los compañeros de los micrófonos que sé que han subido el volumen para que se me pueda escuchar. La agradecida soy yo con esta invitación, y yo creo que los protagonistas son, por encima de todo, las personas que se encuentran en esos movimientos migratorios, viviendo y poniendo la vida y el futuro en todas estas vías, no solamente para lograr, como estamos acostumbrados a escuchar, tener una vida mejor o alcanzar a tener unos recursos económicos en donde puedan tener acceso a lo que todos ellos habían buscado. Es que son personas que están buscando salvar la vida,
¿no? Entonces, si comparamos estos flujos migratorios de los que tú hablas, Paco, por eso se llaman precisamente flujos mixtos, porque reúnen una cantidad de circunstancias, cada una de las personas reúne una cantidad de circunstancias que se cruzan todas al mismo tiempo. Muy probablemente una vez que esas personas accedan a un determinado país con un determinado trabajo, con un determinado y logren integrarse e incorporarse a la sociedad receptora de ese tercer país y establecer una vida, su perspectiva económica quizá pueda cambiar y quizá pueda mejorar el flujo de vida. Pero las razones que hacen que las personas se muevan de lugar, que las personas busquen otro sitio, en muchas ocasiones y sobre todo en distintos países de América Latina, hablábamos ahora, Nicaragua, Haití, Venezuela, Colombia, Perú, El Salvador, muchas en México incluso, las situaciones que hoy en día están haciendo que esas personas quieran buscar un lugar de vida distinto, no vienen dadas solamente por una búsqueda de una mejoría económica, vienen dadas por una situación de violencia en los países en los que están viviendo, por una situación de perpetuación de una serie de situaciones en donde sus derechos se ven violados constantemente, en donde su propia seguridad se ve violada constantemente y donde el Estado de Derecho tiene una posición muy débil de cara al ciudadano medio, a la protección del ciudadano medio. Entonces, si tú me preguntas qué cosas han cambiado en los últimos 20 años para que tengamos hoy en día todo este flujo y todo este movimiento, pues lo primero que diría son las posturas gubernamentales, las posturas dentro de cada uno de los países. No quiero decir que sean mejores o peores, sino que en algunos casos esas posturas han dejado unos huecos en donde la seguridad de las personas se ve vulnerada y también la economía de las personas se ve tocada. Una segunda cuestión que se ha movido, y aquí ya voy a ir más a lo macro, es la cuestión internacional. Los vínculos y los tratados internacionales que determinados países han ido teniendo con los vecinos, han precisamente elaborado y dejado un caldo de cultivo en donde en muchos casos, y esto lo tenemos con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el Tratado de Libre Comercio de 1994, no todos los derechos están protegidos. Se permite el tránsito libre de mercancías, pero no se permite un tránsito libre de personas. Y una vez que tenemos este tipo de tratados internacionales en determinadas regiones, tenemos también un tipo de movimiento forzado a buscar una vía, ¿vale? Entonces yo lo dejaría un poco en esas dos partes. Han cambiado gobiernos, han cambiado cuestiones internacionales, tratados entre países y desde luego las sociedades se han modificado, han cambiado los movimientos. Y ya por último, las estrategias de movimiento sociales, esas también han cambiado. Pero no desde un punto de vista impuesto, sino desde un punto de vista natural. Una vez que tenemos redes sociales, tenemos un tipo de movimientos migratorios en donde las sociedades también tienen una costumbre de compartir cuáles van siendo las historias de movimiento. Bueno, yo lo dejaría ahí, en macro, meso y micro. Y vamos a ir aterrizando. Gracias, Cecilia. Como decía, queríamos abordar en este tema con especial detalle algunas de las consecuencias humanitarias más desconocidas que estos movimientos migratorios están teniendo en la región. Y queríamos comenzar contigo por ahí, Álvaro, que desde la perspectiva de tu visión regional como responsable de la oficina humanitaria de la Unión Europea, ¿cuál sería tu valoración y dónde estamos ahora y cuáles son los temas que más os preocupan en la región desde la perspectiva humanitaria? Buenas tardes, Paco. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por esta oportunidad. Sí, yo un poquito enlazando con lo que estaba diciendo Cecilia, que ha explicado un poco cómo ha cambiado la situación y un poquito las causas muchas veces de esta migración, que en general la migración no tiene por qué ser humanitaria.
alguien migra simplemente, como estaba mencionando, puede ir a otro país en busca de unas condiciones mejores. El problema cuál es que precisamente, como estaba mencionando ella, la situación se ha vuelto muy crítica en muchos de estos países. Hace 10 años no había más que una situación, digamos, crónica humanitaria en la región, que era la situación del conflicto colombiano, y era la única que tenía un plan humanitario como tal. Hoy en día, digamos que estaba todo un poco más patas arriba. Ha habido varias crisis que han estado ahí, entonces eso hace que primero, antes de responder a tu pregunta de las consecuencias, las causas son humanitarias. Es decir, tenemos gente que huye de crisis humanitaria. En Haití hoy tenemos un estado en el cual la mayor parte de su capital está tomada por grupos armados, están controlando la actividad diaria de millones de personas. En Venezuela tenemos un colapso del Estado y de los servicios públicos. Hoy en día los niños que están atravesando la frontera huyendo de Venezuela, tenemos un 21% de niños que tienen una desnutrición aguda, lo cual es una situación humana, una situación de emergencia. Entonces digamos que eso ya tenemos una situación en la región que no favorece, por no mencionar Colombia, por no mencionar Centroamérica, etc. Pero es que además el tema es que en una región con unos índices de violencia que están entre los mayores del mundo, este tránsito de las personas los expone también a una situación de exposición a la violencia, de vulnerabilidad. Entonces uno, por ejemplo, puede ver lo que está pasando hoy en día en Panamá, en el tapón del Darién, donde hay gente que probablemente va a entrar a la selva en un lugar en el que no se puede pasar por otro medio, que no sea caminando por la selva y llevado por coyotes, por traficantes de personas, etcétera, y probablemente la entrada de esa selva está en una situación, digamos, no demasiado crítica, pero cuando se está violando a esas personas, cuando están violando sus derechos, se está robando, si el 90% de las personas que atraviesan ese tapón tienen necesidades humanitarias. Entonces, las personas están expuestas, digamos, durante todo ese tránsito y esa llegada también a violencia, a extorsión, a diferentes situaciones, por ejemplo, reclutamiento. Hace poco estuve en Colombia, en la parte colombiana de la frontera con Venezuela, y allí, claro, estas personas que vienen venezolanas, que están con muy pocos recursos y en una situación alta de vulnerabilidad, son pasto fácil de los grupos de narcotraficantes, de los grupos armados, y entonces hay reclutamiento a esas personas. O hay, digamos, prostitución por supervivencia. La gente está en una situación de tal vulnerabilidad que en realidad pues encuentra una situación que es todavía más crítica. Después se encuentra reclutada, se encuentra pasto de violencia o efectivamente llegando a situaciones de explotación sexual, trata por supervivencia. Y luego, disculpa, para acabar, estamos hablando de las consecuencias humanitarias en el tránsito, pero también en destino. En muchas ocasiones las personas cuando llegan a su destino, las personas migrantes, tanto migrantes y desplazados, refugiados, etcétera, no se integran en la sociedad a la que llegan y eso provoca pues una situación que se cronifica y gente que se mantiene con esas necesidades. Por no hablar también de los casos de deportación forzosa que existen en algunos países y que hacen que mucha gente pues sea obligada a volver a un país en el que ya no se puede integrar y que sufre esas consecuencias, obviamente, y va a estar en necesidad de protección. Muchas veces, por ejemplo, en Centroamérica, los grupos armados no admiten a gente que esté viniendo repatriada o deportada de otro país al que ha huido y entonces pues, se va a encontrar con un problema serio de exposición y de amenaza por parte de esos grupos. Entonces, bueno, explica un poquito en cuáles son las consecuencias, ¿no?, humanitarias para estas personas. Si hablamos de cifras, estamos hablando de que según el ACNUR hay en América Latina y el Caribe más de 22 millones de personas que han sido desplazadas forzosamente. Y cuando digo forzosamente es un poquito lo que explicaba Cecilia al principio, eso por la situación en el origen, que bien no se accede a un mínimo vital, o como acontece, por ejemplo, en Venezuela, que digamos, es imposible muchas veces con un salario de funcionario, por ejemplo, llegar a cubrir tus necesidades básicas, no hay acceso a salud, hay amenazas por violencia, etc. Una serie de circunstancias que fuerzan a estos 22 millones de personas a abandonar su casa.
Gracias, Álvaro. Y hay una cuestión que sí te queríamos que profundizaras más, Cecilia. La región era siempre conocida por los medios de comunicación en temas migratorios por las caravanas hacia el norte, Centroamérica, México y tal. Pero hace unos años, digamos, la atención comenzó a ponerse en la crisis migratoria venezolana. Más de 7 millones de venezolanos y venezolanas pues, han abandonado digamos, el país. Y, sin embargo, fue una crisis que fue bastante asumida por el conjunto de la región. Muchos países cambiaron leyes para aceptar migración venezolana, dar permisos de trabajo. ¿Cómo veis desde el análisis así más académico, si me permites, ese tipo de cosas? ¿Cómo no? Yo creo que, bueno, yo creo que no. Los dos fenómenos surgen más o menos al mismo tiempo, ¿no? Abordando un poco la fenomenología de las caravanas migrantes. Hacia el año 2014, algunos de ustedes todavía eran muy pequeños, pero en aquel año un grupo de madres centroamericanas se une porque sus hijos no aparecían. Y entonces tenían una serie de jóvenes a los que no encontraban y no sabían si habían ya alcanzado a llegar a Estados Unidos atravesando México o si habían fallecido o si los había secuestrado algún grupo criminal organizado a su paso por México. En fin, no se sabía muy bien de qué manera encontrarlos. Muchos de ellos cogían la bestia. No sé si ustedes conozcan o hayan escuchado sobre este tren. Este es un tren, me voy a permitir brevemente, que hasta el año 1900 es un tren con las vías fundadas desde la época de Porfirio Díaz y es un tren de carga mayoritariamente, aunque tiene pocos pasajeros. En el año 1994 este tren se vuelve exclusivamente un tren de carga y entonces este tren recorre desde Tapachula, Chiapas hasta el norte del país, teniendo una división justo en el centro. Una parte va por la parte del Golfo de México, no sé si han visto un poco la figura, y la otra parte va por el Pacífico. Las personas que se suben a este tren solamente pueden hacerlo cuando el tren está en marcha. Y en muchas ocasiones las personas en la carrera se caen debajo de las vías y muchos de ellos pierden las piernas. En ocasiones los jóvenes no vuelven a sus casas, no llaman por vergüenza al tránsito migratorio, entre comillas, fracasado, por no poder continuar su camino y deciden quedarse en México en hospitales al principio y después en el país allí donde puedan ser ocupados. Bueno, pues había una serie de jóvenes a los que las madres no encontraban y montan este dispositivo de caravanas de madres migrantes y a partir de ahí se descubre un fenómeno que los migrantes, personas personas que no tenían recursos suficientes para recorrer en avión el país o alquilando autobuses, se reúnen y ven que andando pueden atravesar el país y que además son seguidas por los medios de comunicación y que además hay organizaciones no gubernamentales que les acompañan. Y entonces descubren que empiezan a verse seguidos por el movimiento. Muchas de estas madres encontraron afortunadamente a sus hijos, desafortunadamente les encontraron en algunos sitios sin esas piernas y es entonces cuando muchos más de los casos que ya conocemos pues empiezan a hacerse más públicos. La crisis, el éxodo venezolano tal y como lo conocemos, yo recuerdo el año 2015 y teníamos la guerra en Siria con un número de 5 millones de personas desplazadas fuera del país. Y al mismo tiempo las cifras venezolanas empezaban a subir y nadie hablaba de crisis en Venezuela en aquel año. Nadie, incluso las personas venezolanas que llegaban a Europa y solicitaban protección internacional, esa protección internacional era denegada en aquel momento. Hoy en día se les reconoce por humanitaria, pero en aquel momento era denegada, ¿no? Y entonces todo este movimiento, sin embargo, no voy a abordar la parte europea, vuelvo otra vez y aquí vuelvo a tu pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que, de qué manera se les acoge a los venezolanos en los países de alrededor? Bueno, primero, porque Venezuela, nosotros lo tenemos en el Observatorio Iberoamericano, dentro de la colección Novimid, describimos el éxodo venezolano y lo describimos en fases.
Cuando la sociedad venezolana empieza a salir de sus países, la fase 1 es personas con los más altos recursos, que son y aquellos que tienen el dinero líquido, es decir, que pueden acceder rápidamente a ello, empiezan a salir del país. La fase 2 se corresponde con personas de un nivel intelectual determinado, con un nivel de estudios determinado, en donde esas personas deducen que el país no va a volver a ser como era. Y esas personas también salen del país. Una tercera fase empiezan a ser personas que tienen menos recursos, pero efectivamente lo hacen en autobuses y demás. Y una cuarta fase, quinta fase y sexta fase empezamos a ver la parte de los caminantes. ¿Cómo es que llegamos a esta parte? Por la pirámide, la parte de clase social y económica. La gente que tiene más accesos puede volar e ir más lejos, y la gente va a aquellos lugares en donde sus derechos puedan ser reconocidos. Muchas personas decidieron no arriesgarse a quedarse en una situación irregular en sitios fuera del territorio, primero por la vulnerabilidad a la que se ven enfrentados, pero además hay una segunda cuestión, que además también lo vimos en el caso ucraniano. Las personas se quedan en países cercanos por si acaso la situación llega a cambiar, y entonces pueden tener una vuelta más rápida y más inmediata, o por si acaso las familias, o por si acaso su situación personal empieza a cambiar. Y una tercera cuestión está la de los tratados bilaterales entre países. Rápidamente, efectivamente, Colombia empieza a organizar la cuestión administrativa con estas personas. Y entonces, a partir de esta especie de acogida también administrativa, empiezan a verse reconocidos ciertos derechos en donde las personas ven esta cuestión como una movilidad más segura. Y yo diría que esas son un poco desde el punto de vista académico, encerrando y dándoles todo este viajezote que más o menos abarca esos movimientos, combinado con la parte de los recursos económicos, pues es como hago este análisis. Muchas gracias. ¿Y qué nos podrías añadir, Álvaro, desde cuál ha sido la respuesta desde de la cooperación internacional y de las entidades humanitarias desde que se agravó la crisis venezolana y, digamos, hasta ahora, y cuando han ido surgiendo también otras crisis que tú has citado brevemente antes, como Haití o otras crisis en la región? Y no, yo creo que, como decía Cecilia, al principio no se reconocía esta crisis, costó en reconocerla. La gente no quería, o sea, no sé si no quería, no se veía o no se esperaba, pero incluso dentro del país, yo recuerdo en el año 2016 hablando con una mujer en Zulia, en un estado de Venezuela, y yo pues se veía un poquito cómo se estaba deteriorando la situación, pero el éxodo no había empezado todavía. Y yo le pregunté, bueno, ¿y usted qué piensa si esto se sigue deteriorando así, no tienen acceso a servicios, etcétera? ¿Van a empezar a huir del país? Y su respuesta fue, si usted piensa que los venezolanos nos vamos a ir del país, es que usted no conoce Venezuela. Con lo cual, bueno, dice mucho lo que ha pasado después, ¿no? Y efectivamente costó, y la comunidad internacional también humanitaria costó reaccionar, y en un principio fue duro hacer que efectivamente se reconociera que había personas con necesidades humanitarias en un país que se supone que estaba, como se dice en el argot, graduado y que tenía un cierto grado de desarrollo, pero de repente se empezó a medir. Por ejemplo, desde la Unión Europea estamos apoyando estudios nutricionales y se vio que el estado de desnutrición de los niños era de una situación en estándares internacionales de emergencia. Y entonces empezó, poco a poco se empezó a mover, empezamos a mover un poquito el tema y se reconoció efectivamente como una crisis. Pero también hay que decir que en los países vecinos, cuando se empezaba a hablar, me recuerdo además cuando el primer pronóstico del ACNUR decía que iba a haber 1 millón, solamente 1 millón de personas que iban a huir de Venezuela, y la gente no lo creía al principio. ¡Hala, qué exagerado! 1 millón, ¿pero dónde vas con eso? Y al final pues se ha visto cómo ha superado todas las cifras. Y como decía Cecilia, en un momento en el que también teníamos la crisis siria, me acuerdo que yo utilicé en algunos momentos el paralelismo de las cifras en Siria y en Venezuela un poquito también para convencer un poquito, para
para poder tirar recursos para esta crisis terrible que estaba pasando en Venezuela. Luego la reacción, un poco también para responder a la pregunta, un poco más porque Cecilia mencionó un poquito lo institucional, lo gubernamental, las posiciones a nivel de legislación de los países, pero también hay que subrayar cómo la sociedad civil y las comunidades de los países de recepción reaccionaron. Porque realmente era la verdad, increíble ver cómo las comunidades en Perú, en las fronteras, cuando estaba visitando algunas de ellas, cómo se movilizaban las comunidades para poder acoger y apoyar a esos primeros desplazados venezolanos que estaban llegando. Y la sociedad civil igual fue la primera que reaccionó, tanto dentro de Venezuela como fuera de Venezuela. Fue la sociedad civil local los primeros que se pusieron a ayudar, a contribuir y a hacer que fuera más llevadero esta situación a las personas. Claro, no existía, digamos, un conocimiento ni una formación de cómo se hace una respuesta humanitaria, porque no, un país como Venezuela no la había sufrido desde el año 2010, cuando tuvo el famoso desastre de Vargas, pero que fue una cosa muy puntual. Y entonces, claro, había que, al mismo tiempo que se movía una respuesta, había que empezar a profesionalizar un poquito cómo se hacía eso y cómo se trabajaba. Y hay otras crisis o hay otras situaciones que están generando flujos migratorios menos conocidos y sí me gustaría conocer vuestra opinión sobre ellas. Por ejemplo, el caso de Ecuador. Ecuador, por diferentes motivos, por los datos que hemos visto últimamente, es uno de los países que más gente está intentando pasar por el tapón del Darién. Quería preguntaros sobre eso y luego pues, sobre los cambios también en los flujos migratorios, que parece ya que hay mucha gente que desde luego no intenta venir a Europa por diversos motivos, porque sabe que aquí las políticas migratorias son cada vez más mezquinas y menos abiertas, y digamos todos miran más hacia el norte. Y luego, no en esta fase, pero en la siguiente pregunta, deberemos hablar sobre qué previsiones hay con el cambio en la presidencia de los Estados Unidos. Pero querría ahora que nos ayudarais un poco a ver qué otros países están también generando flujos migratorios y hacia dónde van básicamente estos flujos ahora. Bueno, pues, perdona, un poco por... Estoy aquí con los caramelos del agua. Un poco por... si veo que ya no puedo, ya cedo la palabra a Álvaro, pero para que me quites la palabra ya Sí. tiene que pasar mucho. No, yo creo que, muchos países latinoamericanos están atravesando por muchas crisis, ¿no? Yo me basaría primero en esta cuestión de la categoría flujos mixtos. Claro, ¿hasta qué punto, hasta qué término, lo hablábamos antes de empezar la conversación contigo, Paco, hasta qué término no solamente las sociedades de acogida, sino el sistema en general tiene idea de qué manera se conjugan una serie de circunstancias para que una persona sea solamente solicitante de protección internacional, o sea solamente refugiado, o sea solamente víctima de trata, o sea solamente... es muy difícil. Hoy en día hay muchos factores, muchas cuestiones que se combinan y cuesta mucho trabajo en las líneas en las que está escrito el sistema de protección categorizar y conceder una determinada documentación a cada una de las personas por las distintas situaciones que viven. Entonces, a mí me gustaría resaltar más allá, por encima de todo y antes de los países, las situaciones de las personas y las distintas dificultades que viven para ser reconocidas ya como solicitantes de protección internacional en muchos casos. Hablo de ellas porque trabajo para la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos y es una de las temáticas que vemos principalmente. Observamos que muchos solicitantes de protección internacional no se acogen a la posibilidad de solicitar de protección porque ven en ello un sistema y un proceso demasiado largo, al que ven que no van a ser capaces de poder sobrevivir. ¿Y qué es lo que necesitan o qué es lo que necesitan también para poder seguir sobreviviendo? Necesitan en muchas ocasiones poder trabajar para poder tener un ingreso, para poder o bien pagar al tratante
o a la persona, al traficante, al coyote o al pollero que los ayuda a cruzar y que ellos mismos, con los que ellos mismos se comprometieron a cruzar. Entonces aquí ya estoy describiendo una serie de situaciones en donde las personas, por voluntad propia, se han metido en determinadas situaciones, pero que en muchos casos han sido amenazados el día de ayer de muerte si no entregaban determinado dinero. Entonces, claro, si yo en estos casos, cuando voy a platicar sobre estas cosas, me gusta preguntar, ¿tú qué harías si a ti te llegaran hoy a tu casa y te dijeran, o me das 200,000 pesos o viola a tu hija? ¿Agarras esos 200,000 pesos y te vas con tu hija y huyes del país? ¿O se los das a la persona que te está extorsionando? O se los das al traficante para que te cruce, o se los das a las personas que te está extorsionando y que probablemente te volverá a extorsionar mañana y pasado, o que ya le has dado una serie de dinero a ese traficante. Entonces, bueno, estamos hablando de esa situación, de esa complejidad, ¿no? Cuando hablamos de países, lo decía ahora Álvaro, la cuestión de Venezuela no nos la podíamos creer efectivamente, pero como no nos podemos creer hoy en día la cuestión de México, por el tema del crimen organizado, el tema de los secuestros. ¿Cuántos mexicanos solicitantes de protección internacional hay en España? ¿Cuántos mexicanos solicitantes de protección internacional hay en México? Y sin embargo, ¿a cuántos les es concedido el estatuto? Pues a muy pocos. A muy pocos. Nicaragua es otra de las situaciones muy poco vistas, muy poco observadas. Hay una población nicaragüense fuerte aquí en España. Países como El Salvador también, en donde huyen también de las maras estas personas, países como Honduras, y luego tenemos a la parte de Perú. Voy a hablar y me voy a referir a las partes de solicitantes de protección internacional. Son estas las nacionalidades que han repuntado, además de, por supuesto, la venezolana, en solicitudes de protección internacional. Y son precisamente también estas poblaciones a las que también se les deniega la protección internacional, porque según se ve en los expedientes, no hay pruebas suficientes que comprueben la vulnerabilidad de cada uno de los casos. Entonces estamos hablando, claro, de un sistema completo que por un lado no está reconociendo. Me gustó mucho, Álvaro, que trajeras a la memoria ahora el papel de la sociedad civil en cuanto a la ayuda que esta sociedad puede dar a las personas que llegan. Y refiriéndonos a tu primera pregunta, Paco, de cómo de mucho ha cambiado, esta es una de las cosas que ha cambiado en 20 años. Hace 20 años no existían las casas migrantes, 64 casas migrantes en todo México, en donde sociedad civil ayuda a subir por el país de sur a norte y a bajar a personas que no tienen recursos para pagar un hotel, en donde sociedad civil ayuda y se reúnen para brindar un poco de comida, ¿no? Y lo decías en el Perú, lo decía Álvaro también, en las fronteras en el Perú. Lo encontramos también con personas y con organizaciones a su paso por Guatemala, y yo creo que tampoco habíamos asistido a tantos intercambios y a tantos debates entre organizaciones internacionales, en donde además hay una preocupación por cómo podemos ayudar a las personas, ¿no? Hoy tenemos a OIM con esta preocupación genuina, diciéndonos todo el tiempo en este discurso una migración segura, ordenada y regular. Y cuando yo hablo claramente de refugio, este es un deseo muy claro al que todos nos gustaría acogernos. Si estas movilidades que estamos teniendo en el presente fueran seguras, ordenadas y regulares, pues entonces tendríamos, digamos, un ciclo en donde todos entenderíamos que la movilidad forma parte de nuestro ser y estar en este mundo. Sin embargo, en cuestiones de refugio, la situación no se puede prever en muchos casos. El movimiento llega cuando llega, la guerra llega cuando llega, los conflictos llegan cuando llegan, y entonces se produce el movimiento. Por lo tanto, es irregular, en muchos casos es insegura y también desordenada. Entonces,
tenemos ese otro balance, desde ese otro lado, desde donde tenemos una serie de interrogantes. ¿Cómo podemos hacer que estas dos partes, puedo decir entre paréntesis, opuestas, entre realidad y deseo, de que se convierta en algo seguro, ordenado y regular, pueda iluminar esta otra parte que estamos teniendo en el presente? No sé si de esta manera contesto. Álvaro. Si quieres añadir algo, Álvaro. No, simplemente es muy interesante y muy útil esta descripción sobre lo difícil que es en América Latina y el Caribe el distinguir esto es un refugiado, esto es un migrante, etcétera, ¿no? Como porque están realmente, no está claro dónde empieza uno y dónde acaba el otro. En lugares en los que el conflicto no está reconocido porque no son guerras abiertas en general. Entonces, claro, es mucho más fácil el identificar en un lugar como Siria, etcétera, lo que es un refugio, etcétera, porque tenemos gente que está viendo aquí, tenemos situaciones de violencia, tenemos unas afectaciones brutales del cambio climático, por ejemplo, en todo lo que es América Central, y gente que huye por una serie, digamos, una mezcla de cosas. Pero respondiendo a tu pregunta, remarcaría un poquito, efectivamente, Cecilia, el tema de México es muy preocupante. Si tenemos en cuenta que por México es por donde pasan todos los flujos mixtos que van hacia Estados Unidos, y sin embargo, en cualquier casa albergue que alberga refugiados e inmigrantes, hay más personas de México que de cualquier otro país, desplazados internos, por violencia, en principio, que es la mayor parte. Entonces, esto es brutal en ese sentido. También has mencionado Ecuador. Ecuador se encuentra en una situación muy complicada porque ya desde hace unos meses subió en el ranking de violencia y a nivel de tasa de homicidios por habitantes de los más altos de América Latina, con mucha presencia de grupos armados, etcétera. Y ahora mismo, con la sequía, pues tiene unas restricciones energéticas que solamente, o sea, están restringiendo 14 horas al día de electricidad, lo que quiere decir que solamente las 10 que quedan tienen electricidad. Esto quiere decir que cuando llega la noche no hay luz, lo cual te puedes imaginar la influencia que esto tiene sobre la violencia o sobre los pequeños negocios que tiene la gente que no puede mantener su pequeño refrigerador para poder subsistir. Hoy en día se habla de que probablemente 1 millón de ecuatorianos estén buscando ya próximamente salir de ahí. Entonces nos estamos encontrando también con una situación que se ha venido encima de repente y que puede ser también bastante grave. Por no hablar de Colombia, donde los conflictos que tenemos en Colombia están alcanzando el mayor grado desde hace muchos años, el grado de desplazamiento interno y externo que tenemos de ahí. Es decir, bueno, hay varias crisis que no nos vienen a la cabeza, pero también. Y luego remarcar un poco también lo que son los flujos que se llaman, utilizando otra vez palabras nuestros, flujos secundarios, ¿no? Que son todas esas personas que emigraron una vez y no consiguieron una integración, o la situación se ha vuelto crítica después, y que son, por ejemplo, venezolanos que fueron a Brasil o haitianos que estaban en Brasil o en Chile, que al final no consiguieron esa integración o la situación legal o humanitaria en esos países se volvió adversa y se vieron obligados a abandonar a su vez el país. Y entonces hoy tenemos flujos en todos los sentidos. Es decir, gente que había huido de Haití, por ejemplo, y se había instalado en Brasil, que había tenido incluso hijos en Brasil, etcétera, pero que de repente se ven discriminados o se ven afectados por una situación que después de que Brasil organizara los mundiales y las olimpiadas, pues no fue tan boyante y se vieron obligados a dejar el país. Entonces, volvemos otra vez a empezar el ciclo y esos son otros flujos que yo creo que hay que tener en cuenta. Bueno, muchas gracias. Y por ir avanzando, digamos, habéis evocado de pasada, pero con más énfasis en los temas del rol de la sociedad civil y habéis tocado algo también el rol de los países receptores. Pero ya comenzaríamos por ti, Álvaro. ¿Cuál ha sido o cuál está siendo el rol de la comunidad internacional? O, por ser menos elegante, ¿quién paga los temas humanitarios o quién está financiando la cooperación internacional para responder de alguna forma a los flujos mixtos? Bueno, la situación de financiación de la ayuda humanitaria en América Latina y el Caribe es un poco triste, hay que decirlo. O sea, hay un grado de financiación, como muchos saben, no todos, hay una serie de planes que se realizan coordinados por Naciones Unidas para recopilar fondos de la comunidad internacional para poder responder a situaciones humanitarias.
Estamos hablando de casi 4.000 millones de euros a nivel de las diferentes crisis que hay en América Latina y el Caribe. Y a día de hoy, que estamos ya a finales de año, pues una mínima parte de estos fondos se han recorrido. Es decir, estamos hablando entre un 15 y un 20% de fondos que se han cubierto, lo cual es mínimo con respecto a las necesidades que hay. Se dice que las necesidades crecen más rápido que los recursos. Y aquí dentro, pues el principal financiador humanitario en la región es Estados Unidos, con bastante diferencia con respecto al segundo, que es la Unión Europea. La siguiente pregunta es obvia. ¿Qué viene después? ¿Qué viene ahora? Bueno, pues todo el mundo está muy preocupado, como te puedes imaginar, ¿no? Con la nueva situación política que está pasando en Estados Unidos, pues hay una preocupación efectivamente de qué va a pasar con efectivamente esas ayudas, esos recursos que se estaban proporcionando para las personas que estaban en necesidad. Entonces, si eran menores antes, pues va a ser un reto, un desafío auténtico el poder cubrir un mínimo de necesidades con las personas que están afectadas en la región. Y desde una perspectiva más geopolítica, Cecilia, ¿qué previsiones se pueden hacer de cómo puede afectar a la situación de lo que ha sido clásicamente el patio trasero y todas estas cosas? ¿Cómo puede afectar a la región la inminente presidencia de Trump? Bueno, hay una cuestión que se llama tercer país seguro, ¿no? Estas categorías que se manejan a nivel internacional. Y hay una cuestión también a la que estamos asistiendo en la Unión Europea, que es la externalización de fronteras. Entonces, estamos asistiendo todos los días, ¿no? Tú mencionabas ahora, Paco, son palabras tuyas, no mías, del patio trasero, porque también el lenguaje diplomático es importante. Pero el patio trasero o la gran frontera o la gran muralla, ¿no? Tan densa como el propio país, que es México. Entonces yo aquí, esta cuestión que comentaba Álvaro, también creo que existan dudas en torno a cómo se va a seguir gestionando esta ayuda y si Estados Unidos va a seguir ayudando de la misma forma o financiando al mismo nivel como lo venían haciendo hoy en día. Y me gustaría reflexionar sobre una cosa. A veces creemos que las posturas ideológicas reflexionar sobre una cosa teniendo todas estas cuestiones tendidas. A veces creemos que las posturas ideológicas tienen que ver con que si es de izquierdas o de derechas se va a abrir más la frontera. No quiero decir que Trump vaya a abrir la frontera a los inmigrantes. Sin embargo, antes de que entrara Trump, y cuando estaba Obama en la Casa Blanca, nadie podía creerse, mucha gente, a menos de que vieras las cifras, de que Obama había echado a más inmigrantes que en la presidencia de Clinton. Nadie se lo podía creer. ¿Cómo era posible que el primer presidente de color de Estados Unidos, al que todos habíamos imaginado y creíamos en aquel momento que iba a favorecer la migración, iba a echar a más personas que durante la administración Clinton? Bueno, pues nadie daba crédito. Y eso es un hecho, ya están ahí las cifras, ¿no? Entonces, en este sentido, los imaginarios a veces nos juegan ciertas pasadas y yo diría que a la administración Trump le conviene conservar, esto ya es un análisis mío, le conviene seguir gestionando esa ayuda humanitaria. A mí lo que me gustaría saber es si las políticas de acogida y de reconocimiento de solicitantes de protección internacional se van a abrir, si Estados Unidos va a abrir el reconocimiento a determinados migrantes, si las personas que están en situación irregular en Estados Unidos van a obtener vías administrativas para poder regularizarse en algún momento. Si va a dejar de haber operaciones nido en donde haya una casa de brujas y arrojen a esas personas que no tienen documentación a sus países de origen o al siguiente país, porque se han documentado en distintos casos
con distintos materiales del Programa de Asuntos Migratorios en la Iberoamericana en México y también de la Universidad Rafael Andívar en Guatemala, que se recogen amigos y colaboradores del observatorio, que se recogen a las personas, se les detiene en fronteras, se les sube a autobuses y se les regresa indiscriminadamente a un país que en algunos casos no es el suyo. En algunos casos, personas a las que se les recoge en México se les regresa o bien a El Salvador cuando lo suyo era otro país. Entonces, yo creo mucho más en que esa externalización de fronteras y recordando también, no se nos va a olvidar, Álvaro, y no me dejarás mentir, y la historia tampoco, y la hemeroteca tampoco, a Kamala Harris hace 4 años, ¿no?, en Guatemala, nombrando Guatemala tercer país seguro. México ya era un tercer país seguro, El Salvador ya era tercer país seguro, y la famosa frase, remain in México. Entonces, Estados Unidos yo creo que lo tiene muy claro, creo que, y la administración Trump también lo tiene muy claro, la frontera no debe de ser traspasada, pero la frontera ya es una frontera, no es el muro que todos hemos visto, que hemos visto ahora iluminado por la fotografía. La frontera es una frontera social, es una frontera imaginaria, es una frontera que tiene una complejidad social difícil de digerir, porque lo hablábamos, hace poco estuve en Casa de México hablando con el ilustrador del libro Migrar sobre determinados los procesos que atraviesan las personas, ¿no?, a su cruce por México. Y hablábamos precisamente de cómo la propia frontera también te silencia y cómo la propia frontera también te hace vulnerable y te hace adaptarte al propio medio, a lo que los traficantes piden, a lo que el momento pide. Entonces ahí tenemos una visión también muy individual del migrante, ¿no? Y de cómo las propias personas eligen lo que creen que va a ser su destino, ¿no? Yo elijo moverme, aunque me hayan amenazado, aunque la milpa ya no haya dado más frutos y no pueda vender las mazorcas, aunque me pidan la tierra y ya no pueda seguir sembrando, aunque haya venido, hablábamos de cambio climático, aunque haya venido el huracán y se lo haya llevado todo. Bueno, yo elijo entonces marcharme, pero me parece a mí que la cooperación, creo, Álvaro, va a continuar en la región. Si no es en forma de programas, será en formas de centros, de centros de acogida o centros de recepción, como lo que estamos viendo de Italia con Albania, que retengan a las personas y que desde ahí se pueda gestionar, digamos, esa ayuda. Y también asistiremos, creo, a la generación de nuevas categorías que tengan que ver como a lo mejor acogida temporal, que tenga una fecha límite de vuelta a su país de origen. No una llegada, no un programa de integración al uso. En España lo hemos vivido, se llamaba proceso de acogida e integración para las personas solicitantes de protección internacional, ahora se llama Programa de Preparación para la Independencia, lo cual es muy positivo porque les acoge y la idea es que las personas, una vez que se integran dentro de este programa, tomen las riendas de su vida de la manera más inmediata y dejen de depender inmediatamente del Estado. Pero claro, también, y vuelvo otra vez a esta reflexión, hablamos de vidas individuales, hablamos de cuestiones particulares, hablamos de dificultades individuales, así como son los flujos mixtos, también tenemos casos mixtos que creo que se van a enfrentar a este tipo de cuestiones. Muchas gracias. Y para concluir este primer ciclo y dar la palabra ya a las personas del público que quieran preguntar o intervenir, cuando pusimos nombre a esta sesión, Álvaro, le poníamos ese subtítulo de una emergencia humanitaria desconocida. ¿Qué datos o qué cuestiones más relevantes nos podrías compartir
sobre la gravedad de la situación humanitaria en la región y que permitiera, pues eso, que nos sensibilizáramos pues, un poco más o comprendiéramos la magnitud. Desde muchas organizaciones humanitarias, por ejemplo, han puesto énfasis en los últimos meses en la difusión de las imágenes del Darién, que es, vamos, especialmente impactante. ¿Sería eso el tipo de mensaje o tú que has recorrido para ver proyectos financiados por ECO en muchos otros países de la región, qué crees que podría ayudarnos más a entender esa magnitud de la crisis humanitaria en la región? Sí, bueno, es una gran pregunta porque es un poquito el trabajo de los que estamos aquí haciendo esto, ¿no? De ver cómo podemos convencer, cómo podemos visibilizar este desastre, esta crisis que está pasando aquí. Yo creo que por una parte es el acostumbrarse un poco o no acostumbrarse, pero el transmitir un poco una crisis como tal, porque una crisis regional. Está todo conectado. Es decir, hoy en día un haitiano que está sufriendo una afectación por violencia y se escapa del país, muchas veces va a entrar por Guyana, por Brasil, va a estar ahí, va a intentar integrarse, no lo va a conseguir, entonces va a después intentar pasar el Darién, atravesando Perú, Ecuador, Colombia y subir hacia Centroamérica. Lo que quiero decir con este caso es que todo está conectado y tenemos que trabajarlo como crisis regional. Si lo trabajamos con crisis regional, tenemos unas cifras que son brutales. Es decir, estaríamos hablando de que una de cada cinco desplazados forzados en el mundo está en América Latina y el Caribe. Estamos hablando de 22 millones de personas. Estamos hablando de una región que tiene 39 millones de personas con necesidades humanitarias, allí donde se ha podido contabilizar. Hay lugares, hay países en los que no hay acceso humanitario porque o hay grupos armados o hay narcotráfico, etcétera, y no se puede llegar. Pero entonces, eso es un primer punto. Otro punto, yo creo que, bueno, sí, efectivamente, visibilizar el bien es una de las formas, pero yo creo que nos tenemos también que pasar el mensaje muchas veces de que una víctima de violencia en América Latina no es igual que una víctima de una guerra, por ejemplo, en Oriente Próximo, etcétera, porque no hay bombas que caen, no es tan visible. Es una persona que, como mencionaba Cecilia antes, te amenazan o matan a tu marido o violan a tu hija o te amenazan con que si no pagas $200.000 te tienes que ir a no. Entonces te vas, te escapas y el grupo armado te persigue y persigue a tu familia porque son grupos de crimen organizado internacional que están presentes y te van a identificar. Hoy en día es muy fácil identificarlo. Y con que te desplaces una vez no es suficiente porque siguen amenazándote y no tienes dónde meterte. Eso es terrible, eso es una consecuencia humanitaria y yo creo que tenemos que aprender a comunicar. Significa colegios cerrados, significa niños que no pueden ir al colegio, o significa que tú simplemente cuando estás enfermo no puedes ir al puesto de salud porque está en una zona que está controlada por otro grupo armado. Y aunque esté al otro lado de la calle, no puedes acceder a ese centro de salud porque está en otra zona. Entonces hay muchas de estas implicaciones que yo creo que tenemos que aprender a comunicarla más allá de lo que son las cifras. Y es cuál es la consecuencia humanitaria de estas situaciones terribles de la violencia y de la situación humanitaria que tenemos aquí. Bueno, muchas gracias. Pues si os parece, yo no sé si queréis añadir algo para cerrar esta primera fase o damos la palabra ya a las personas que quieran preguntar. ¿Sí? Pues Álvaro. No, dije que vamos. Pues ahora daríamos la palabra para las personas que quieran o bien preguntar o bien añadir algo, ayudarnos con la conversación. Y bueno, si no os importa, os identificáis antes de hablar para que entendamos desde qué perspectiva. Gracias. Gracias a tanto Álvaro como a Cecilia. Mi nombre es Ignacio. Bueno, vengo del Sur Global, por si no se nota en el acento. Soy especialista en migración y refugio y he coordinado varios proyectos allí. Por un lado, hacer un comentario. Me parece que bueno, está bien el diagnóstico que han dado, pero también no romantizar el relato, porque bueno, en la primera acogida o en los primeros momentos de la crisis migratoria de Venezuela, claramente las
políticas migratorias fueron más favorables, luego no tanto, pensando en Perú, pensando en Chile, etc. Y los casos de xenofobia han sido graves y en el tiempo se han agravado, y además Chile hoy tiene una situación bastante delicada. Pero más allá de eso, tiene que ver más mi pregunta con qué opinan sobre los sistemas de protección internacional en la región, que han sido constantemente bypasseados. Entiendo porque es una emergencia, pero los sistemas de protección internacional, inclusive, por ejemplo, en España, están bastante debilitados, han sido bypasseados justamente por esas figuras complementarias, ¿no?, de ayudas humanitarias. Y solo en el caso de Brasil, la CONARE, la Comisión Nacional de Refugiados de Brasil, ha adoptado Cartagena para dar protección a Venezuela. Entonces, es un poco cuál es la perspectiva que ustedes entiendan, tanto en el caso de Cecilia específicamente, pero por qué no, Álvaro, también sobre esa protección que, bueno, deberían ejercer los estados. Gracias. Si hay alguna otra pregunta, porque no consigo ver, sí, desde allá también hacemos de 2 en 2 o de 3 en 3. Gracias. Tendrás que hablar de Cartagena y eso. Hola, buenas tardes. Yo me llamo José Antonio. Casualmente soy un antiguo colega de Álvaro, porque yo he trabajado en el Servicio Exterior Europeo. Ahora estoy jubilado y colaboro con una serie de organizaciones internacionales en temas de migraciones y conflictos. Un tema que tengo ahora mientras hablabais, que tengo en la cabeza, es, hemos hablado mucho de problemas humanitarios y de ayuda humanitaria, pero yo creo que deberíamos hablar, o podríamos hablar también, de la ayuda al desarrollo que está entrando en todos estos países. Y entonces mi reflexión es, pero bueno, ¿es que no se está dando la ayuda al desarrollo adecuadamente? Ahora incluso se puede dar asistencia en temas de seguridad, por ejemplo. Entonces, ¿cómo conciliamos, por una parte, todas las grandes cifras que se anuncian de ayuda al desarrollo oficial y, por otra parte, todos estos problemas de desarrollo y de convivencia y de vivencia en todos estos países? Y luego otro segundo tema es si podíais hacer comentarios sobre si hay programas de migración legal a países terceros y cómo se gestiona esto y cuál es el éxito que tienen o no éxito que tienen. Gracias. Bueno, muchas gracias a ambos. Si os parece, comenzamos por Cecilia, por el tema de Cartagena, Cartagena más 40 y los ámbitos de protección. Muchas gracias. Bueno, Cartagena además cumple 40 años, así que se hace mayor. Hay una cuestión con Cartagena, y es que más allá de esa promoción de colaboración y de protección de los migrantes y de formulación de políticas humanitarias, y por más que se haya incentivado el marco de cooperación entre países y que los países hayan firmado y hayan aceptado, no se aplica. Tenemos una cuestión en donde ya no es vigente, o los países ya no la encuentran atractiva, pero ocurre lo mismo con una de las cuestiones aquí en la Unión Europea, con la Carta de los Derechos Fundamentales. Muy pocas personas conocen la Carta de los Derechos Fundamentales, y cuestiones, por ejemplo, como la de Albania, viola la Carta de Derechos Fundamentales. Es decir, Cuenta brevemente qué es Cartagena, por si hay alguien del público que no conoce cuándo se firmó y un poco con las ideas fuerza. Bueno, Cartagena surge hace 40 años por cuestiones, tenemos la Convención de Ginebra de 1951, en donde todos sabemos que toda persona que sea perseguida por su raza, religión, orientación sexual, orientación política, debe y no quiere o no puede acogerse a la protección de su país de origen, debe de ser acogida y debe de recibir protección internacional. Posterior a la Convención de Ginebra del 51 surge el Protocolo de Nueva York de 1967, situación por la cual se organiza, digamos, toda esta cuestión de acogida y todo este protocolo de entrada, pero posteriormente se siguen viendo una serie de cuestiones que hacen falta para reunir a todas las situaciones actuales vividas
dentro del mundo de personas que puedan huir de sus países solicitando protección internacional, solicitando refugio. Y es entonces cuando surge Cartagena, en donde se ve que hay una amenaza de violencia. Y lo hablaba Álvaro ahora al inicio cuando empezó a hablar de la parte de Colombia. Se ve, gracias a Colombia, que efectivamente hay un número indeterminado de personas. No es una guerra, no es una situación concreta en donde estén amenazando a un grupo en particular, como lo alberga la descripción de Ginebra 51, sino que es una descripción más general. Y esto lo recoge Cartagena en 1984. Personas que huyen de la violencia, personas que huyen de una serie de cuestiones, sintomatologías regionales que pueden acogerse a esa protección internacional. Bueno, pues brevemente, ¿qué es lo que ocurre en los países de alrededor? Pues que en muchos casos no se les acoge a estas personas como solicitantes de protección internacional. En un segundo caso, el compañero hablaba de los sistemas de acogida. Y vuelvo otra vez a esa primera aportación de Álvaro, la sociedad civil. ¿Por qué se mueve la sociedad civil? Pues porque resulta que esto cuando yo era pequeña una vez y fui a Estados Unidos, había una especie de Godwill y entonces había unas señoras dando platos de comida. Yo preguntaba, ¿pero por qué hay personas dando comida en la calle? Me parecía rarísimo. En México eso no existía. Claro, cuando tú vas a países de América Latina hace 20 años, es que este tipo de sistemas de acogida y este tipo de sistemas de ayuda inmediata para las personas, estas estructuras no existían. Y entonces tenemos un tema con la protección internacional, porque son personas que no es que entren en el país, es que son personas que una vez que se acogen a la protección internacional no pueden trabajar con la tarjeta roja. ¿De qué forma elaboran una vida y una historia? ¿Y de qué forma elaboran la parte de la protección internacional, ¿no? Y sin ánimos tampoco, como decía el compañero, de romantizar el relato. Efectivamente, nadie lo romantiza. Yo creo que la situación que se vive es tan cruda y tan complicada en América Latina, y la forma en la que las sociedades de acogida también se enfrentan a ese otro, porque son sociedades que también experimentan una competencia por recursos. Hay una cosa de la que no hablamos, y es que las sociedades receptoras tienen que recibir, tienen contabilizadas, por decir así, los recursos de sanitarios, de escuelas, de asistencias y demás. Y esos mismos recursos tienen que funcionar para personas extranjeras que vayan llegando y se sumen a la sociedad. Entonces, ahí es en donde la escasez de recursos y la competencia por recursos genera una fricción de convivencia innegable. Pero no solamente ha ocurrido en América Latina. En España existió este tipo de situaciones hace muchos años. Se ha trabajado mucho. Y en América Latina esta parte sorprendió, porque se ideaba de alguna manera que al ser todos latinoamericanos estas competencias no iban a existir, o estas rivalidades no iban a existir. Y claro, cuando tú de repente confundías o hablabas de venezolanos que llegaban a Ecuador y estabas en Ecuador, y aquí, Álvaro, yo creo que esta parte tú la has vivido más de cerca. Las sociedades venezolanas, las personas venezolanas que llegaban al Ecuador y buscaban un trabajo y no podían encontrar un trabajo o una integración inmediata, el primer recurso que utilizaban era hacer comida y venderla en la calle. Porque en América Latina los procesos para este tipo de generación económica no siguen los mismos procedimientos que pudiéramos tener en Europa o que pudiéramos tener en España. Que eso luego en algún momento te contaré, os contaré, pero hay muchas refugiadas y personas latinoamericanas que dicen, ¿por qué no puedo hacer una tarta y vender trozos de tarta en la calle y de esta manera tener algo de recursos para poder continuar? Bueno, pues en América Latina esto sí se puede hacer. Entonces, una de las cuestiones de fricción que se generaban en Ecuador era
que llegaban aquellos venezolanos, un grupo de venezolanos, hacían algo de comida y lo vendían incluso más barato que las personas del puesto de al lado que eran ecuatorianas. Y este tipo de conflictos se mezclaba con esos tonos de, bueno, xenofobia, pero también era una competencia, pero también era una competencia por vender todavía más y por una competencia por recursos. Y todas estas cuestiones, y lo digo por la romantización del relato, efectivamente, no se cuentan en los previos. Y a lo que asistimos es a la noticia al día siguiente en medios de comunicación en donde se relata una agresión o bien de los locales hacia los venezolanos o de los venezolanos hacia los ecuatorianos, pero no se relata todo el previo, ¿no? Toda la vía tan complicada que se tiene para incorporarse económicamente a un país. No solamente es una incorporación cultural, no solamente es una incorporación de redes sociales, es una incorporación económica también. Y esa parte es muy costosa. No sé si he contestado. Y Álvaro, ¿te animarías a contestar a la siguiente pregunta? A la de que tenía que ver con cooperación. Antonio, sí, sí, no, para complementar lo que ha respondido Cecilia a la pregunta de Ignacio, sí, efectivamente no se puede idealizar un poquito lo que estamos diciendo. Efectivamente, yo cuando hablaba un poquito de la participación de las comunidades en la sociedad civil, estamos respondiendo a la pregunta de cómo se ha contribuido a la acogida a esas personas, pero desafortunadamente no ha sido siempre el caso y además conforme han ido pasando los años después del inicio de la crisis, la situación se ha deteriorado tanto a nivel de acogida de comunidades como a nivel institucional y de legislación, porque yo creo que ha habido un poquito de fatiga y de impacto así, entonces eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Así que estoy completamente de acuerdo con el análisis que hizo Ignacio en este sentido. Para responder a José Antonio, y saludo desde aquí también a mis colegas, sí, obviamente estoy completamente de acuerdo en que la ayuda al desarrollo es mucho más fundamental. La ayuda humanitaria en realidad no aporta soluciones a nada, es una curita, una tirita, como se dice en España, para algo, algo que ha surgido, un problema, pero no va a aportar soluciones. La única forma, si queremos que eso se solucione, es o trabajando en las causas raíces de estas crisis o a través de la integración de las personas en las sociedades de destino, de acogida, ¿no? Y eso requiere más allá de, o sea, no solo a nivel presupuestario, pero a nivel político, de posición precisamente de planificación de los países de acogida y también de las líneas de cooperación al desarrollo de diferentes países. Como bien decía José Antonio, existen programas de cooperación a nivel de la seguridad, por ejemplo, de otro tipo de cosas que servirían un poquito también para facilitar esta integración y para disminuir un poquito el problema de raíz. Estamos, por ejemplo, desde la Unión Europea también intentando hacer que, por ejemplo, los mecanismos de protección social que existen en los países de acogida se incluyan a las personas migrantes y refugiadas, ¿no? Entonces, hay diferentes etapas que se pueden hacer en ese sentido, pero desde mi punto de vista es muy poco lo que se hace y se debería hacer mucho más. Así como existe infrafinanciamiento a nivel de la ayuda humanitaria, también existe a nivel de la ayuda al desarrollo. Y en cuanto a los programas de personas en terceros países, los programas de reasentamiento existen, es verdad, pero desde mi punto de vista la capacidad de absorción de estos programas es muy pequeña comparada con las necesidades que hay. Es decir, estamos hablando de unos cuantos miles de personas cuando en realidad la problemática está afectando a millones. A título informativo y por complementar, desde el IECA, desde el Instituto, hicimos en colaboración con ONGs italianas hace unos años, 3 años, un estudio precisamente sobre el colectivo migrante venezolano y la posible aplicación de la última moda, si me permitís la broma, en el ámbito humanitario, que es lo del triple nexo humanitaria, desarrollo, paz. Y hicimos un trabajo de campo con estas ONGs para ver cómo abordar más los proyectos humanitarios que dieran paso a proyectos de desarrollo, pero que también incorporaran elementos de construcción de la paz en la medida en que eliminaran xenofobia, visión de los venezolanos y venezolanas como delincuentes, todo ese tipo de cosas. Los resultados de ese estudio están en
nuestra web. Os aprovecho para los comerciales y hago propaganda para que miréis la web del IECA. Y eran en alguna parte positivos, pero también un poco decepcionantes. Y lo resumo mucho. Todas las ONGs entrevistadas, pero también la población entrevistada, se quejaba de lo difícil que es pasar de financiamientos de corto plazo, muy vinculados con la respuesta humanitaria, a financiación de más largo plazo con población migrante venezolana que favoreciera reintegración, cosas de este tipo. Es decir, las políticas de los donantes, por usar esa terminología, siguen siendo muy parceladas y no permiten esa visión de más largo plazo como la que José Antonio sugiere. Abrimos otra ronda, si os parece. Perdón, no sé si... Sí, me parece fenomenal, muy bien. Estoy aquí aguantándome de toser. Hola, buenas tardes. Soy Fernando de Cooperación Internacional de Cáritas. Has empezado la intervención hablando de que uno de los cambios que ha sufrido América Latina son los gobiernos y la pregunta va por Venezuela. En enero, con la toma de posesión de Maduro, se va a producir un cambio muy fuerte que creemos que va a implicar una nueva movilización. Queríamos preguntaros a los dos qué creéis o qué analizáis que va a pasar y la intervención la presidencia de Trump también, cómo va a influir. Sí. Gracias. ¿Y hay alguna otra pregunta para ir de dos en dos otra vez? Perdona. No, pues vamos. Sí. Dale, gracias. Bueno, no sé si dejar a Álvaro, porque yo creo que al inicio, antes de que empezáramos y de que los dejaran entrar, estuvimos hablando de esto y Álvaro tenía un dato muy interesante que yo creo que sería bueno, y luego de ti, Álvaro, ya ahondo yo, pero creo que este dato es interesante y arroja mucha luz. Y de acuerdo. No, es verdad que con el cambio o no cambio de Venezuela en enero, efectivamente existe el temor de que una nueva escalada de flujos vuelva a aumentar, ¿no? Y efectivamente estábamos hablando antes de empezar la sesión de que este año ha habido una reducción importante del número de matrículas de niños en Venezuela, lo cual nos hace temer de que probablemente haya niños que no estén siendo matriculados en este curso que va a empezar en enero, precisamente porque temen que no van a estar en el país para este curso. Es un dato, digamos, que está ahí y que es inquietante, pero bueno, yo creo que hay que estar preparados para ese escenario y el escenario se complica. Y de la misma manera, como mencionaste, con la victoria republicana en Estados Unidos, pues efectivamente las políticas que pueda llevar a cabo en Estados Unidos pues pueden influir también en lo que los flujos vayan hacia el norte o vuelvan a ir hacia el sur, como fue el escenario de 2018. Eso yo creo que está... Pero bueno, es verdad que para el inicio del año seguro vamos a ver una evolución de la situación en un sentido o en el otro. Sí, yo estoy de acuerdo con Álvaro, creo también que ha habido una desilusión muy grande por parte no he hecho ninguna investigación últimamente ni desarrollo de focus group, pero conozco a un número importante de venezolanos allegados y amigos que tenían una ilusión muy grande por quizá poder volver, incluso con el sistema tal y como estaba, incluso con la cuestión de gobierno y presidencial tal y como estaban, lo que me decían, lo que trasladaban era, no nos importa, queremos intentar quizás poder volver e intentar una posible vida allí, porque dejamos allí casas, dejamos fincas, dejamos tal, dejamos cual, y la cuestión no se acomoda a largo plazo, ¿no? Hay distintos tipos de migración y la de estos compañeros, ellos no comprenden envejecer en Europa, ellos quieren volver a la parte de Venezuela. Entonces, creo que ahí tienen un poco una desilusión y hay una población importante que no es que quiera salir, saben que más gente va a salir, pero ellos prefieren, quieren seguirse quedando en Europa. Entonces, bueno, eso nos da esos visos y yo también con esos datos estoy de acuerdo con lo que mencionaba Álvaro. Yo también creo que
va a haber más éxodo venezolano, ¿no? Sobre la cuestión de Estados Unidos, yo creo, analizando las migraciones, que las personas cuando quieren llegar a un lugar lo tienen en mente y de alguna forma ese lugar tira de ellos, ¿no? Hay en teoría migratoria una cuestión que se llama push and pull, ¿no? Decimos en mexicano jalar y empujar. Hay algo que te jala para ir y hay algo que te empuja. Y en muchas ocasiones ese empujón viene de adentro. Sí. Más de 10 años, poquito más de 10 años, estuve en Tapachula, en Chiapas, en la sección de detención del siglo XXI, en el centro del siglo XXI. Y había un grupo, había varios menores. Y me acuerdo que había un niño que volvía, lo habían devuelto desde el norte hasta Tapachula y el niño era del Salvador y el siguiente paso era que lo devolvieran al Salvador. Y la persona que lo estaba entrevistando le decía el niño, yo lo que quiero es que me dejes salir de aquí. Y le decía el señor que lo estaba documentando para devolverlo al Salvador, pero a ver, mijo, ¿cómo quieres que te deje salir de aquí? ¿A dónde vas a ir? Yo voy a llegar a Estados Unidos. No puedes llegar a Estados Unidos. Ya te quitaron todo, no traes más ropa más que la que traes puesta, no traes dinero, no tienes nada. Da igual, mire, yo cuando salga de aquí me voy a poner a trabajar y luego voy a ir a este otro lugar y luego tengo unos amigos. Y el niño más o menos tenía en mente cómo alcanzar a llegar por casas migrantes, por arreglos, porque ya había hecho el viaje 2 veces y más o menos sabía cómo poder llegar hasta el norte. Y le dijo a la persona que lo estaba entrevistando, muy bien, imaginemos que llegas al norte y vamos a hacer de cuenta que pasamos la frontera. Ya te quitaron todo lo que tenías. ¿Cómo le vas a hacer para llegar dentro de Estados Unidos que nunca has pasado y que nunca has cruzado? ¿Cómo le vas a hacer para llegar con tus papás o para llegar con las personas que te tienen que cuidar? Y le dijo al niño, me habrán quitado todo, pero lo único que no me van a poder quitar nunca es la dirección y el número de teléfono que lo guardo en mi memoria de mis papás y en cuanto llegue los voy a encontrar porque sé cuál es el número que tengo que marcar y sé qué es lo que tengo que hacer. A mí ahí aprendí la lección de mi vida, porque me quedó claro que las personas, cuando queremos llegar a un lugar, cuando quieres llegar a un lugar de esta forma, llegas. Da igual lo que tengas que hacer. Y ahora mismo que hablamos de flujos secundarios, de personas que llegan primero a un país y luego llegan a otro, si el destino final es Estados Unidos, van a llegar de una forma o de otra, pero lo van a intentar varias veces. Entonces, pueden tardarse más años, pueden tardarse más momentos, puede ser más complicado. Oye, también pueden desistir y pueden cambiar de punto de vista. Pero de momento, mientras la región también sigue igual de inestable y mientras los países de acogida de los países vecinos sigan inestables, ahora mismo México está siendo un lugar de contención, de migración, porque en México existe economía. Sin embargo, México está cada vez, y aquí Álvaro, tú que estás allí en el test diario, sabes más, pero yo lo veo todos los días, cada vez está más violento, cada vez es más difícil contener a las personas ahí. Entonces yo diría esto, que la migración hacia Estados Unidos va a continuar, es la búsqueda hacia el norte natural. Así, de lapidario, perdón. Y hay una cosa que no hemos tocado al inicio porque hemos ido tal vez un poco rápido, los cambios en las rutas. Lo que uno lee es eso, que más allá de que se haya popularizado el Darién, la búsqueda por las dificultades que hay para traspasarlo, por rutas marítimas, por rutas incluso aéreas, que van por San Andrés y Providencia, barcos desde Colombia hasta Costa Rica. ¿Cómo lo veis eso en la región, Álvaro? ¿O qué constataciones tenéis
de si eso es mayoritario, si son simples ejemplos. Sí, yo coincido con Cecilia en decir que si una persona quiere llegar va a intentarlo. Y eso está comprobado. Es decir, que por mucho que se pongan dificultades, etcétera, eso lo que hace es que si se dificulta el paso a la gente, lo que va a hacer es pasar en situación más precaria y de mayor vulnerabilidad, lo cual va a aumentar las necesidades de protección y las necesidades humanitarias. Eso es claro. El tipo de, como parece que efectivamente las vías se van a hacer más difíciles, pues la gente va efectivamente a optar por opciones más arriesgadas. Entonces, no sé lo que va a pasar con el Darién, pero efectivamente es posible que haya otras vías con botes, por el marítimas, etcétera. Estamos viendo también una cada vez más frecuencia de vuelos hacia Nicaragua, que está abriendo un poquito, entonces tenemos que los flujos que van hacia el norte en Nicaragua se aumentan muchísimo porque hay muchísimos aviones viniendo de todo el mundo para llegar ahí y se les da la facilidad en Nicaragua para poder continuar en ese sentido. Y luego también yo creo que probablemente con las nuevas políticas de Estados Unidos va a haber una nueva configuración. Es muy difícil de anticipar, porque por experiencia intentamos tener sistemas de alerta para ver por dónde va a tirar la situación, pero un Twitter de un político en Estados Unidos, una manifestación, cualquier cosa, hace que los movimientos cambien de un día para otro, vayan hacia el sur, hacia el este, de un país al otro o viceversa. Y muchas veces incluso los flujos se originan por rumores o que ¿no? También se decía que muchos iban a intentar antes de que el nuevo gobierno de Estados Unidos tomara posesión, pues que la gente iba a intentar pasar antes y iba a haber un movimiento ahora en estos meses. No sé, hay muchas hipótesis en ese sentido. Y Pero un tema que coincido no, con Cecilia en que no creo que la situación se vaya a mejorar. y un tema que no ha salido todavía es el aumento de la población migrante procedente de diversos países de Asia. Por supuesto China, pero también incluso países de otro tipo que se ha aumentado su presencia en el Darién, pero también en esos vuelos que citabas a Nicaragua. Sí, efectivamente, ahí en la región no lo hemos hablado antes, porque hemos hablado prácticamente de las crisis dentro de la región, pero también es un absorbente de otras crisis o otras situaciones en el resto del mundo, porque entran, vamos, la última vez que estuve en Darién, precisamente, nos abordaron 7 personas de Afganistán que querían pasar y estaban bloqueados porque no les dejaban pasar, obviamente era un poquito difícil para ellos que les dejaran pasar rumbo al norte y te encuentras con muchas personas. Digamos, todavía es una minoría comparado con las personas que están latinoamericanas, pero sí existen personas efectivamente de cualquier nacionalidad y en el Darién te puedes encontrar cualquiera y en México también. Gracias. No sé si hay alguna palabra más. Aún tendríamos tiempo para un último turno. Sí, por favor. Hola, buenos días. Bueno, buenas noches. Perdón. Yo soy Miguel. Bueno, evalúo proyectos de cooperación al desarrollo. También he hecho alguno de acción humanitaria, vamos 2 o 3, y fui instructor de la Oficina de Asilo y Refugio. Entonces, a mí me gustaría saber si podéis tratar un poco, porque claro, parece que las crisis humanitarias, los flujos migratorios es algo neutro, pero ahí también influye mucho la cuestión política. Y yo creo que aquí es clave pues, la dicotomía en la que estamos entre los estados nacionales y las organizaciones internacionales. Lo digo porque por experiencias pues, este debate o esta relación entre los dos pues afecta mucho. No sé, en el caso del reasentamiento, por ejemplo, de población siria de Turquía, pues ahí efectivamente no se llegó a las cuotas, también hubo entre los diferentes países una serie de intereses particulares, entonces se reasentó a mucha población pues, que estaban heridos de guerra, mayores, población, por ejemplo, kurda, mayor, que no se iba a integrar, y en esto, bueno, pues estuvo ahí la política de los estados. Y luego también en algunos campos de refugiados se ve claramente
que el apoyo de los organismos internacionales está muy definido por las prioridades de la política internacional. Porque, por ejemplo, en el Kurdistán iraquí, en la gobernación de Duhok, con toda la población yazidí que realmente no se puede reasentar en Sinjar, la cooperación europea se ha ido de muchos campos de refugiados. Entonces, yo lo que quería decir es que, claro, ni es un fenómeno tan neutro como parecemos, que es gente que le pasan cosas y se va, y que luego hay unos intereses entre los estados que intentan defender su soberanía y los organismos internacionales que por prioridades de la cooperación, pues esto que fue prioridades de la política internacional, pues cortan fondos y los llevan a Ucrania, que está muy bien, pero los yazidíes se quedan solos, como estaban en este campo de refugiados. Muy bien, muchas gracias. No sé, Cecilia, si te... Sí, es muy interesante esta reflexión que hace. Yo creo que poco se habla de esta parte, ¿no? Se comprende, hay una parte de relaciones internacionales que tiene muchísimo que ver con el refugio y con el reconocimiento entre estados. Primero porque hay reconocimientos y tratados bilaterales entre países. Lo vivimos entre España y Venezuela, lo hablábamos ahora, en un inicio no se reconocía esa protección internacional porque los tratados bilaterales estaban vigentes. Reconocer que una persona o 1 millón de personas o 1,5 millones de personas te vienen al país a solicitar protección internacional es de alguna forma, de forma tácita, reconocer que hay carencia de Estado de Derecho dentro de ese país. Y entonces esto ya dice algo y no se quiere decir. Entonces ahí tenemos unos acuerdos y de hecho voy a citar una segunda cuestión cuando en algunos casos y en algunas situaciones de crisis dentro de España hay una comisión interministerial que desarrolla en determinados casos y en donde intercambian distintos puntos de vista. Esta comisión interministerial la forman el Ministerio de Inclusión y Trabajo Social y Migraciones, me parece que este es el nombre, la forman el Ministerio de Relaciones Exteriores y la forman el Ministerio de Asuntos Exteriores y la forman el Ministerio de Interior. Y en esta comisión interministerial se desarrollan distintos casos porque efectivamente hay muchas situaciones y muchos casos particulares en donde se cruzan distintas cuestiones. Y la parte de los asuntos exteriores es una parte no poco importante. Es una parte muy importante porque es un reconocimiento dentro de un Estado para este tipo de solicitudes. Si esto va a cambiar más adelante, yo creo que está empezando a ser más abierto. Yo todavía recuerdo hace 15 años, ¿no? cuando veía pues, un poco la parte de derecho internacional o cuando se organizaba, nos explicaban cómo se acogía a las personas y de qué manera y qué cuestiones influían. La cuestión era muy, parecía plana. Y conforme ha ido avanzando el tiempo, no quiere decir que yo la haya estudiado, pero en parte sí, yo creo que hemos influido en algo dentro de la cátedra de refugiados, pero además veo que se habla de este tipo de influencias y de relaciones. No es solamente Ginebra 51, no es solamente Cartagena, no es solamente el protocolo del 67. Hay una serie de cuestiones que influyen en un determinado reconocimiento y cada vez empieza a tener más en cuenta todo el desempeño de los distintos factores en esto. Así que muchas gracias también por traerlo al debate. No sé, Álvaro, si quieres añadir algo, si te... No tengo nada que añadir. Yo creo que Cecilia respondió muy bien a la pregunta. No, pues muchas gracias. La última pregunta liga precisamente con la sesión de mañana, o sea que aprovecho para seguir con los comerciales. La sesión de mañana que cierra este ciclo va a estar centrada en el análisis de los procesos de paz en la región y de la situación no solo de la paz entendida como acuerdo en el caso colombiano, sino de construcción de la paz en otros escenarios. Es también mañana en este salón a las 7 y muy posiblemente algunas de las cosas que tienen que ver con las causas, como el colega último que preguntaba, puedan ser analizadas. Gracias a todos y todas, gracias a Álvaro y a Cecilia. Y si vienen mañana, pues mejor que mejor. Bueno,